¿Cómo están ustedes en sus casas? Bienvenidos a este primer capítulo de este 2020 de Agenda Distrital junto al diputado Mario Venega, a quien aprovechamos de saludar, diputado, retomando por supuesto este trabajo legislativo y sobre todo el recorrido que usted realiza en su distrito. Así es, siempre es un agrado volver a realizar este programa que hacemos siempre con mucho cariño, con mucho respeto por ustedes, estimados amigos y amigas. Porque como lo hemos dicho siempre y lo queremos reiterar, este programa es como un dar cuenta semana a semana de lo que estamos realizando. Así es. Tanto en el Congreso como en el distrito. Y después del receso parlamentario, que es, ¿no es cierto?, el mes de febrero, donde nuestros colaboradores toman vacaciones, su feriado legal, ¿no es cierto?, tanto acá en nuestras oficinas distritales como en el Congreso en Valparaíso y Santiago. Bueno, hemos retomado a partir del lunes pasado con una intensa, y se viene un intenso proceso en el plano legislativo que ya comenzó y hemos, como vamos a comentar más adelante, aprobado algunas leyes que son de gran importancia. Diputado, vamos a partir el programa recorriendo en terreno lo que usted ha hecho acá en su ciudad, en su distrito 22 que usted representa. Así es. Bueno, vamos a partir por el FOSI, diputado. El FOSI se cierra acá en Angol, una oficina que había estado mucho tiempo atendiendo público en nuestra ciudad capital de la provincia de Malleco. Y además porque luchamos mucho. ¿Para que llegara a esa oficina? Para que llegara esa oficina a Malleco. ¿Cuál es el motivo del cierre entonces? Lo desconocemos. Lo desconocemos, es una medida que se tomó, que se conoció a través de los medios de comunicación hacia finales del mes de febrero. A mí se contactaron funcionarios, por lo que ratifiqué que efectivamente no es solo un trascendido de los medios de comunicación, sino que efectivamente a los funcionarios que trabajan acá y que atienden a toda la provincia de Malleco. ¿Cuántos funcionarios son los que trabajan en el FOSI acá más o menos? No sé el número exacto, sí, pero deberán ser unos 5 o 6, claro, probablemente. Mira, y la idea es que las autoridades les informaron formalmente que se cerraba y que tenían que ir a partir de allí a trabajar a Temuco. Ya. Y solo un día vendrían a Angol para alguna cosa. Entonces, todo el trabajo que se hizo, y aquí quiero recordar a un gran funcionario, Germán Ruff, ¿te acuerdas de Germán Ruff? Que fue el primer funcionario que comenzó así viniendo de a poco, hasta que se fue consolidando una oficina del FOSI en la provincia de Malleco. Y entonces no entendemos esta medida tan contraria a la idea de desconcentrar, a la idea de descentralizar, ¿no es cierto? Y a tratar de una manera más digna a nuestra provincia, la más pobre, la más alejada de la capital regional, y volvemos a concentrarlo todo en Temuco. Claro. Y si a eso se agrega que también se menciona que la oficina de Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica, también pareciera que la quieren cerrar, no tiene sentido. Ahora como nunca tenemos espacio en la gobernación, tenían, ¿no es cierto?, oficinas arrendadas que le compartían el caso del FOSI el municipio. Entonces, no entiendo. Ahora no basta plantearlo, sino que yo hice algo, me ocupé, y a través de una intervención en la hora de incidente de la Cámara de Diputados, le pedí oficiar formalmente al Ministro de Desarrollo Social y Familia, al señor Director Nacional del FOSIS, al Intendente de la región de la Araucanía, don Víctor Manoli, y al Gobernador Provincial, para que nos expliquen las razones de esta medida, o pidan las explicaciones si ellas no las tienen, y estudien revertir una decisión que nosotros consideramos que atenta contra los intereses de la provincia de Malleco y muy especialmente de la gente que se atiende en este Fondo de Solidaridad e Inversión Social que es el FOSI, que trabaja con las familias más pobres. Así nació con allá en el lejano gobierno del presidente don Patricio Elwin, cuando recién recuperábamos la democracia. ¿Cómo lo vamos a perder ahora? Claro. Creo que no tiene sentido. Así es que espero que la reviertan también los funcionarios. Imagínate el menoscabo que significa que de la noche a la mañana van a tener que viajar todos los días a Temuco. Claro.
el costo, el sacrificio, el tiempo, etcétera. el sacrificio. Pero lo esencial es que vamos a tener una peor atención de la gente que accede, ¿no es cierto?, a los distintos beneficios que el FOSI entrega. Así es. Diputado, pasando a otro importante tema en agenda distrital, usted visitó Capitán Pastene, estuvieron de aniversario hace poquito, 116 años de vida. Efectivamente, se celebraron oficialmente el día viernes, es decir, concretamente, ¿no es cierto?, el día viernes 6, ¿no? Viernes 6, y no se cumplen 3 días más dentro de la semana, pero lo hicieron el viernes, la ceremonia oficial, porque además hay otra tradicional actividad que hacen la colonia de Capitán Pastene, de origen italiano, que es la Sagra, que es una gran fiesta que trata de recrear lo que fue la llegada de los colonos. Entonces en carretas, con sus cosas, desfilan con sus trajes típicos, y hay una enorme cantidad de stands con comidas típicas, llegan cervezas, vino, no, se pasa muy bonito. El día sábado es la invitación para esa sagra, que es la manera en que celebran, ¿no es cierto?, los italianos, los ítalo-chilenos, que hay muchos, ¿no es cierto?, y también toda la gente que llega desde muchas comunas a celebrar, porque es una fiesta muy linda. Qué bonito. Y bueno, son 116 años. 116. La primera inmigración fue el año 1904. Ya. Llegaron aproximadamente unas 23 familias. Posteriormente, hacia el 1905, se incorporaron otras, llegando a un total de alrededor de más de 80 familias. Algunas se fueron posteriormente, pero de las que quedaron, ahí están los que hoy día dan vida a esa pujante y hermosa localidad, que además se ha convertido en el centro gastronómico de la provincia de Vallejo, no cabe duda, ¿no es cierto? Los Covili, los Cortesi, los Fulgieri, los Leonelli, Canteriani, Castagnoli, por ponerte algunos, Serri, en fin, tantos otros. Así que los nonos, las nonas, que es como le llaman los italianos a sus abuelos, ahí están felices y llegan de todas partes de Chile, que están repartidos, de distintas partes vienen a celebrar. Así que un saludo cariñoso a todos los descendientes italianos de esa hermosa localidad que es Capitán Pastene. ¿Tú sabes por qué se llama Capitán Pastene? No. Precisamente porque fue en reconocimiento a que junto con Pedro de Valdivia, el primer marino que llegó en la expedición, ¿no es cierto?, con Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, en el siglo XVI, era un marino italiano que se llamaba Juan Bautista Pastene. Y de ahí viene Capitán Pastene. Perfecto. Mira, no lo tenía idea. Siempre se aprenden cosas nuevas, diputado. Así es. Estuvo en Lautaro, se reunió con los vecinos. ¿En qué consistió la reunión que tuvo con ellos? ¿En la comuna de Lautaro? Claro, bueno, es nuestro trabajo habitual en cada una de las comunas. Como tú sabes, son 16 comunas. Yo tengo oficinas en 4, en Angol, en Purén, en Lautaro, en Victoria. Y allí tengo un secretario a cargo o secretaria a cargo de la oficina, y a él le encargamos que genere una agenda y nos vamos para allá normalmente por todo el día, o a lo menos un mediodía, y ahí tomamos contacto con gente que nos plantea. Ayer, por ejemplo, estuvimos con personas que quieren emprender, son artesanos, otras damas que hacen distintas cosas como repostería, ¿no es cierto?, costura, y que se han resuelto organizar, juntar. Cada uno trabajaba por su lado, pero se organizaron para poder ir postulando a proyectos o resolver temas como, por ejemplo, capacitación en materia de cómo administrar un negocio, por ejemplo. Ya. Nociones básicas de administración, nociones básicas de contabilidad, nociones básicas de publicidad o cómo hacer, ¿no es cierto?, para vender sus productos, cursos para perfeccionar sus técnicas, acceder a recursos, etcétera. Y ya hay una enormidad de cosas que se pueden hacer y que nosotros les podemos colaborar, asesorándoles, acompañándoles, ayudándoles a elaborar proyectos
y es una organización que se llama Piuque Nehuen, así le pusieron. Piuque Nehuen. Piuque Nehuen. Es una voz mapuche en que Piuque es el corazón y Nehuen es fuerza. Entonces corazón. Lo podríamos traducir como con la fuerza del corazón. Perfecto. Bonito, me encantó el nombre. Piuque Nehuen. Diputado, pasando a los temas que tienen que ver en el Congreso, paridad constituyente, lo voy a leer textual, dice que la sala de la Cámara de Diputados aprobó por 98 votos a favor, 3 en contra, 32 abstenciones, la propuesta emanada por la Comisión Mixta para incluir paridad de género en el proceso constituyente, diputado Venegas, texto que también fue ratificado por el Senado. Usted nos cuenta. A ver, esto está en el contexto de este gran acuerdo político que significó, ¿no es cierto?, que vamos a plantearnos el desafío como país, como sociedad, de tener una nueva constitución política de la República. Y para acometer esa tarea, lo que se ha definido es que el próximo 26 de abril, usted y yo y todos los que voluntariamente queramos expresar nuestra voluntad, vamos a ser convocados a un plebiscito. ¿Qué es eso? Una consulta ciudadana, en que la pregunta va a ser: ¿usted aprueba la idea de una nueva constitución que reemplace a la actual? ¿Aprueba o rechazo? Esas son las opciones. Y la segunda pregunta, el segundo voto, va a decir: ¿usted quiere que el órgano constituyente sea una convención constituyente o una convención mixta? Convención constituyente es que todos los 155 personas sean elegidos por el pueblo. Personas calificadas, cualquiera que tenga y reúna las condiciones, se puede postular como candidato a conformar ese órgano constituyente. Luego, la segunda opción es convención mixta, en donde la mitad de eso, o sea, alrededor de 77, 78, son parlamentarios, senadores y diputados, y el resto, la otra mitad, es elegida por el pueblo. Son las dos opciones. Entonces, nuestras mujeres, que han dado una fuerte lucha, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia por alcanzar igualdad de derechos con nosotros los varones, porque efectiva y objetivamente siempre estuvieron postergadas en muchos sentidos. Solo para que te forme una idea, algo deben saber ustedes, ¿no es cierto?, solo las mujeres en Chile pudieron votar recién en el año 1947, si no me equivoco. O sea, y antes los hombres sí votaban a lo largo de todo el siglo XIX, toda la primera mitad del siglo XX, votaban los hombres y las mujeres no. Menos la posibilidad de acceder a cargos de representación política en cualquier nivel. Entonces ha ido un proceso lento. Y las mujeres, ¿no es cierto?, nuestras compañeras de ruta, exigieron y plantearon, y fueron acompañadas por algunos varones que creemos que es de justicia eso, que la única manera de garantizar que la voz de la mujer sea escuchada en igualdad de condiciones que a los hombres era que hubiera paridad de género. ¿Qué significa? Que ese órgano constituyente esté conformado en igual proporción de hombres y mujeres. Perfecto. Eso es paridad de género. Y se aprobó la ley, entonces 50% van a ser mujeres y 50% van a ser hombres. Perfecto, gracias diputado por entregarnos la información de la paridad constituyente, apoyo a pymes, aquí hay una muy buena noticia. Déjame decirte, antes de eso, justamente tú leíste ahí que se habían obtenido 98 votos. A favor. A favor. 3 en contra y 52 abstenciones. Se requerían 93 porque ese es el quórum que la Constitución actual establece. Si usted saca la cuenta, son 155 los diputados, la mitad son 78. 78 es el 50% más uno, lo que se denomina mayoría absoluta.
Perfecto. Pero la actual Constitución tiene quórum calificados para modificar una gran cantidad de leyes. Quórum calificado significa que hay, por ejemplo, 2/3, 3/5 y hasta 4/7. Esta modificación y esta reforma tenía rango constitucional y por eso se necesitaban 93 votos. Es decir, si hubiéramos contado todos los parlamentarios que somos de oposición al actual gobierno, no teníamos los 93 votos. Perfecto. Solo fue posible, y esto es lo que quiero reconocer y quiero valorar, porque muchos diputados y diputadas de Renovación Nacional prestaron sus votos, si no, esta conquista de las mujeres no habría sido posible. Perfecto, diputado. Vamos con otro tema que se discutió en el Congreso, el apoyo a pymes, ¿cierto? Por 151 votos a favor y una abstención, para que usted sepa. La sala aprobó el proyecto que enmienda la ley de pago a 30 días en lo principal para reforzar el carácter excepcional de los acuerdos que puedan celebrar entre sí las empresas para prolongar el pago de la factura. Un tema que usted muchas veces lo ha comentado acá en el programa. Claro, este es claramente una ley pro pyme, en favor de las pymes. Claro. ¿Qué son las pymes? Pequeñas y medianas empresas. Que son las que más hay en nuestro país y las que más aportan. 1.200.000. De ahí que más o menos poco más de la mitad está formalizada y la otra trabaja en carácter informal, pero igual genera del orden de un 65% de los puestos de trabajo del país. Los genera la pyme, la pequeña y mediana empresa. Y que lamentablemente con este estallido social varias pymes han quebrado. Han quebrado, por desgracia, y allí es una vez más el llamado para que esto no ayuda, ¿no? Porque son pequeños empresarios que ven destruido todo lo que les costó una vida. A cualquiera que conozca lo que cuesta emprender en cualquier actividad humana, ¿no es cierto?, se da cuenta de lo que significa. Bueno, lo que ocurre es que hace ya bastante tiempo aprobamos una ley que permitía terminar con el abuso que cometan las grandes empresas con los pymes, que es que les facturan y les pagan a la hora y en el tiempo que ellos quieren. Le dan factura a 90 días, a 120 días, ¿no es cierto? Y claro, un pequeño no puede esperar 3 y 4 meses porque tiene que estar pagando el IVA, tiene que pagar a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Y entonces establecimos en la ley que el pago debía ser, ¿no es cierto?, con gradualidad a no más de 30 días. Perfecto. Pero quedó una norma que decía que, salvo que el pyme y la empresa grande llegaran a un acuerdo para cambiar eso y decir, por ejemplo, ya, nosotros concordamos, tú Álvaro eres el grande, ¿no es cierto?, el gran supermercado, la cadena de supermercados, y yo soy el que te vendo verduras. Y entonces llegamos a un acuerdo y en vez de pagarme a 30 me vas a pagar a 60. ¿Qué es lo que aconteció? Que modificamos eso para que eso sea excepcional, porque se estaban aprovechando de esa norma para obligar, para torcer el espíritu de la ley, que es que el pronto pago que llamamos, ¿no? Claro. Porque claro, el chico respecto del grande no tiene ninguna capacidad de negociación, pues. No, ninguna. Él impone sus condiciones. Entonces, por eso es que esta ley viene a enmendar. ¿Y qué dice? O sea, la norma es pagar a 30 días. Perfecto. Solo excepcionalmente se podría llegar a un acuerdo. ¿Entre las partes? Entre las partes. Perfecto. Exacto. Pero como una excepción. Ok, diputado. Vamos con el tema consumidores, porque por la unanimidad de 122 votos a favor, la sala de la Cámara despachó al Senado el proyecto que incorpora nuevos artículos, ¿cierto?, a la ley 19.496, diputado Venegas, sobre protección de los derechos de los consumidores. ¿Ya? Esto con el fin que las empresas de servicios de telecomunicaciones informen a sus clientes a su costo de la existencia de planes que sean mejores. Bueno, usted y yo, todos, sabemos lo fácil que es incorporarse, comprar un programa, un plan, digo, sí, de, por ejemplo, de una empresa telefónica. Claro.
que nos ofrecen internet, teléfono satelital y todo aquello. Y lo mismo ocurre con las que ofrecen televisión por cable y otras aplicaciones tecnológicas como Netflix, etcétera. Pero usted también habrá tenido la experiencia de que así como es fácil acceder a esos planes, salirse de esos planes o cambiarse de esos planes es una verdadera tortura. Burocrático, lento, te demoran, te cobran anticipado, etcétera. Y entre las cosas que hacen estas empresas es que de repente tú contrataste, por ejemplo, un plan de prepago, claro, y después ellas mismas desarrollan mejores planes y más económicos. Con el mismo, por ejemplo, a mí me pasó algo similar, lo quiero compartir. Por ejemplo, yo contraté un plan de internet, por ejemplo, de 200 gigas. Ya, 30 lucas. Pasó el tiempo, pero un compañero contrató el mismo plan en 25.000 pesos. Claro. Y yo sigo pagando las 30 lucas. Eso es. Entonces, esta ley lo que hace es establecer como una obligación de las empresas de informar, y como leíste tú, a su costo, o sea, claro, sin que no signifique un costo a nosotros, de cada uno de los planes que pueden ser más convenientes para ti. Por ejemplo, de haber estado aprobada esa ley, en el caso tuyo, la empresa tiene la obligación de decirte, señor, a todos, ¿sí? Don Álvaro, el plan de 200 gigas que ayer costaba 30, hoy día cuesta 25.000. Venga aquí y modifique el contrato. Claro. Pero no lo hacen. No lo hacen porque son abusivas. Claro, si no lo hacen. No lo hacen porque son abusivas. Tú, como te decía, es fácil acceder, pero para retirarte te cuesta, te dice tiene que ir a la oficina personalmente, tiene que tener pagado todo por anticipado. O bien te dicen, le vamos a aumentar. Claro. Lo que podemos hacer es aumentarle. Si usted tiene 200, le vamos a agregar 250, por ejemplo. Por ejemplo. Eso y hay otro tema que alguna vez, a propósito que tú entiendes sobre la materia, que nosotros lo tratamos en la comisión que yo formaba parte, que la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara, es si es efectivo que esa oferta, porque 200 gigas, ¿qué significa? Velocidad, ¿no es cierto?, sí, de la memoria. De subida y bajada, sí. ¿Nos venden efectivamente 200? Bueno, está en duda. Muchas veces nos ofrecen 200 y es solo una promesa, porque en realidad lo que nos entregan es mucho menos que eso. Y ahí también hacen trampa. Lo que nos pasa en la casa, pues, instalamos internet y te das cuenta que en determinados sectores de la casa tenéis buena velocidad y en otros tenéis una señal horrible, ¿no? Claro, claro. Esas son cuestiones que hay que ir regulando, porque estas empresas enormes, frente al desconocimiento de la mayoría, abusan muchísimo. Y hay empresas que están mejorando su tecnología al respecto por lo mismo, o sea que haya, le llaman internet 360 grados. Que en toda la habitación haya misma la cantidad de internet que en la cocina, exacto, en el segundo piso. Ese es el sentido. Claro. Diputado, vamos a un tema que es bastante interesante, que es el tema cívico, educación cívica, que antiguamente tengo entendido que los colegios se impartían en la época... Yo hice clases de educación cívica durante toda mi vida como profesor de aula. ¿Y eso cuándo se perdió? ¿En el gobierno de la dictadura? No, desgraciadamente fue en uno de los gobiernos post-dictadura, sí, hay que reconocerlo. A alguien iluminado en el ministerio se le ocurrió sacar el ramo de educación cívica, claro, para meter otro, naturalmente, ¿no? Pero fue un error, yo siempre, y lo repusimos, hoy día la ley establece que vamos a tener, ¿no es cierto?, educación en todos los niveles del sistema, educación, ya no hablamos de educación cívica. Tal vez había una razón. Es que el programa, el curso de educación cívica era un curso pensado, diseñado en dictadura. Y entonces era muy estructurado. El enfoque no era el mejor. Pero eso no quita que yo haya considerado un error haber eliminado el ramo. Y hace falta, porque hoy día la gente sabe poco de educación cívica, ¿ya? Nuestros padres que estuvieron en los liceos antiguos tuvieron educación cívica, ellos sabían lo que era la Constitución, los tipos de gobierno, cómo se elegían las autoridades, los quórums, etcétera. Bueno, a lo mejor será eso, por eso que la mayoría de los adultos mayores tiene más noción de ir a votar, ¿cierto? Todas las veces, y no así los jóvenes, así que es. no están muy Entonces ahora lo que queremos es hablar de
educación para la ciudadanía, porque al final de cuentas lo que tenemos que formar y entregar son información, conocimientos, actitudes, pero sobre todo experiencias que permitan que la gente actúe como ciudadano responsable. ¿Qué es lo que es ciudadano? Una persona que tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de elegir, ser elegido, tiene deberes, tiene derechos. Eso es practicar la ciudadanía, ser tolerante, ser respetuoso de la democracia, respetar las autoridades que la soberanía popular elige, etcétera, Sí, etcétera, pero etcétera. todo eso se ha perdido, pues, diputado. Se ha perdido Lamentablemente se ha perdido harto. Vamos al tema de educación cívica, análisis de los asuntos y disposiciones más criticadas de la Constitución de 1980, lo voy a leer tal cual se me entregó. Origen ilegítimo en dictadura. Dice, buena parte de las críticas apuntan al origen de la ley de leyes chilenas. Diputado Venegas, Augusto Pinochet presentó en 1980 una nueva Constitución elaborada por un equipo de juristas que encabezaba Jaime Guzmán, que está fallecido, que en paz descanse, lo mataron. Fundador del Partido Unión Demócrata Independiente UDI. Esta fue aprobada por el 65.71% de los votantes en un plebiscito sin registro electoral, diputado Venegas, y con las libertades públicas restringidas de la época. El resultado siempre ha sido cuestionado, ¿cierto?, por la mayoría de los chilenos. Fue el gran legado del general Augusto Pinochet Ugarte. Así es, po. Ilegítima en su origen porque estábamos en dictadura. La hicieron, ¿no es cierto?, una comisión, se conoce como la Comisión Ortúzar, y el gran ideólogo fue Jaime Guzmán. Recordar que esta fue una dictadura cívico-militar. Muchas veces la gente se olvida que junto con los militares, tanto ejército, armada, aviación y carabineros, habían civiles que estaban detrás de los principales contenidos que la dictadura fue generando. Uno de ellos, la Constitución. ¿Y qué es lo que ocurre con la Constitución? Es que esa Constitución fue hecha a la medida de el modelo que estos civiles económico-social querían implementar e implementaron a la fuerza en Chile. Los Chicago Boys. Gente que se fue a formar a Estados Unidos, en la escuela de Chicago, economistas, y que hicieron una suerte de experimento, implementar las ideas de Milton Friedman, que era el gurú de la escuela en la época, acá en Chile. Pero a rajatabla, por decirlo, perdonen el concepto poco académico, pero con un purismo exacerbado que ni siquiera en Estados Unidos se da. ¿Ya? El mercado. El mercado. Y es por eso que ilegítima por el origen, ilegítima por cómo se aprobó, porque no había registros electorales. Acuérdate que nosotros tuvimos que ir a votar con miedo y nos pedían el carnet y le cortaban la puntita al carnet. No, la gente no se acordará, sí. Pero no había un registro electoral. Claro, entonces la gente podía votar 1, 2, 3 veces y aparte de eso, todos los locales con militares, ¿no es cierto?, con armas, que era súper intimidante. ¿Quién iba a usar en ese minuto, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuestionar algo de eso? Entonces, la verdad es que era muy cuestionado. Cuando dicen que el 65% aprobó la Constitución, la verdad es que pudo haber sido el 80% y nadie habría podido discutir nada porque no había CERVEL, servicio electoral, no había padrones electorales, no habían apoderados, no había nada porque garantizara todo era manejable. La limpieza del C. Eso es. Diputado, vamos con texto original con parches. Se han parchado bastante, principalmente en temas políticos. En 1989 se le introdujeron una serie de reformas consensuadas con todos los partidos políticos y aprobadas, por supuesto, en un plebiscito ese año. En el 2005, no modificaciones hubo, las más significativas, suprimir enclaves autoritarios como los senadores vitalicios y los 9 designados, algunos nombrados, por supuesto, por las Fuerzas Armadas, diputado Venegas. ¿Qué me dice al respecto en relación a esto? Lo que estamos tratando es de colaborar desde acá y a través de este programa a que usted tenga claridad por qué algunos como yo
creemos, y creo que la mayoría creemos que es absolutamente necesario avanzar a una nueva constitución para el país. Porque, entre otras cosas, la constitución de Pinochet fue efectivamente modificada, que es un argumento que algunos de la gente oficialista y de derecha andan señalando. No, dicen, si esta no es la constitución de Pinochet, esta es la constitución de Lagos, incluso dicen. El presidente Lagos el 2005 la modificó. Sí, pues, pero le hizo unos parchecitos nomás, pues eso es lo que no dicen. No hablan con la verdad. Lo que les permitieron los militares, pues recuerde usted, y la del 89 fue negociada con el general. Tanto así que habían senadores designados, pues, claro, que nunca fueron votados por nadie. ¿Ah? Nunca, no necesitaban un voto y eran senadores por 8 años. claro. Con los mismos beneficios, los mismos derechos que cualquier otro senador que tenía que romperse el lomo, ¿no es cierto?, haciendo campaña, claro, para sacar los votos que le permitieran llegar al Senado. Había inmovilidad también en los jefes de ramas castrenses. Así es. No se podían mover. No se podían mover, no los podían cambiar, los presidentes de la República elegidos democráticamente, y cada vez que hacíamos el gobierno de Elwin y algo también el de Frey, ¿no es cierto?, intentó hacer algo en contra de los intereses de Pinochet y estos civiles que lo apoyaban, ¿qué es lo que hacían? Sacaban al ejército, ¿acuerdan? Sí. El ejercicio enlace y otro ejercicio en que salían los militares con armas, con pintura de guerra en la cara, a intimidar, como diciendo, mire, hacen eso y nosotros volvemos a tomar el poder y adiós democracia. Y así se vivió los primeros años de la democracia. Entonces, sí, reconocemos cambios del 89 y el 2005, pero fueron en áreas más bien políticas. Pero lo que no se tocó sustantivamente es el modelo económico y social que instalaron, ¿no es cierto?, con la Constitución de los 80 que llamamos de Pinochet. Y es ese modelo económico-social el que está sonando y el que hoy día ya la inmensa mayoría de los chilenos abrió los ojos de alguna manera y se hizo conciencia de que este modelo es un modelo abusivo, es un modelo que abusa el gran empresariado de la inmensa mayoría de los chilenos, y eso se expresa en distintos modos. Por esas razones es que no basta esas modificaciones, son insuficientes. Hay que hacer un nuevo pacto social entre el Estado y sus ciudadanos, y que sean los ciudadanos, esa es la idea de este órgano constituyente, los que digan cuál es el tipo. Por ejemplo, esta constitución, la de Pinochet, contempla que el Estado tiene que hacer así, minúsculo, chiquitito. Principio de subsidiariedad se llama. El Estado chiquitito y todas las actividades hechas por privados. Artículo 19, Estado subsidiario, diputado Venegas. Exactamente. Se lo leo. Aunque no con esas palabras establece el principio de subsidiariedad, el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las pensiones, y los deja en manos de los privados, ¿cierto?, para intervenir solo si fuera necesario. Así es. Es más, dice la declaración de principio de la Junta de Gobierno, yo enseñaba eso, dice textual, se entenderá por principio, me parece bando, claro, se entenderá por principio de subsidiariedad, ¿no es cierto?, la idea de que el Estado solo interviene en aquellas cosas que los privados no puedan o no quieran hacer. ¿Escuchaste, Álvaro? Claro. No puedan o no quieran hacer. Entonces, ¿qué? Dejaron todo aquello que antes era derechos que tenía que garantizar y proveer el Estado en manos de privados. Y se armó los gran negociados. La educación se negoció, la salud es privada, grandes negocios, algunos han ganado fortunas con eso, el agua, las carreteras se concesionaron, las plantas de tratamiento de agua, todo el agua potable, alcantarillado, todo. Entonces, esta pregunta,
¿Queremos que eso siga siendo así? O como yo, y voy a expresar mi opinión personal, yo creo que el mercado funciona muy bien en muchas áreas, para vender zapatos, televisores, autos, etcétera. ¿Por qué? Porque el mercado se maneja con una lógica. Tú puedes comprar todo lo que puedas comprar en función del dinero que tienes en el bolsillo. Pero hay servicios y bienes que son esenciales, Claro. que no puedes depender tenerlo de que tengas plata o no, como es salud. Así que porque no tienes plata tenés que morirte. Así que salud, educación. Así que uno tiene la educación en función de la plata que tienen sus papás. No parece justo. Vivienda. Así que hay chilenos que porque nunca van a ser capaces de reunir los 40, 50, 30 millones de pesos para comprar una casa, tienen que morirse sin tener jamás casa. No, ahí tiene que estar el Estado para ayudar. La previsión que es las pensiones. ¿Parece razonable que estén en manos de privados que lo que hacen es maximizar sus ganancias en vez de entregarnos buenas pensiones, como ocurre en la actualidad con la AFP? Todos son preguntas. El agua que es un bien nacional de todos los chilenos, ¿por qué privatizarla hoy día en manos de privados que no les costó un peso, sino inscribirla? Y ahora lo venden por miles y miles de millones. Entonces, negocio. Esos son los temas que seguramente van a ser discutidos y que tenemos que instalar en la nueva Constitución. Diputado, queremos darle las gracias por conversar con nosotros en este primer programa, este primer capítulo de Agenda Distrital para este 2020. Invitarles, por supuesto, a toda la gente a que nos volvamos a reencontrar el próximo fin de semana. Exactamente. Y como mensaje final del programa, yo le quisiera decir a usted, le invito a que escuche, que nos siga cada semana, y de aquí hasta el 26 de abril vamos a estar hablando de estos temas como una colaboración, a que usted tenga mayor claridad. No tenga temor, no tenga temor. Los ciudadanos sensatos, los ciudadanos prudentes, somos más. Chile es un país que ha demostrado, ¿no es cierto?, ser un país que sí ha tenido crisis, pero precisamente porque no queremos crisis de esa magnitud es que tenemos que tener respuestas para los tiempos de hoy. Ahí están las demandas ciudadanas, millones de chilenos y chilenas en la calle que quieren otra realidad, y entonces nosotros podemos empezarlo a hacer posible a partir de participar en ese plebiscito del 26 de abril y estar por el apruebo a una buena nueva constitución, y en el caso mío también por una convención constituyente, es decir, que todos los que integren el órgano sean elegidos. Yo no quiero que parlamentarios estén ahí, porque eso puede significar muchas cosas, entre otras que el Congreso se ve impedido de funcionar normalmente. Claro. Pero fundamentalmente porque queremos que por primera vez en la historia del país, el pueblo o representantes del pueblo sean los que elaboren esta Constitución. Diputado, gracias, que le vaya muy bien, hasta el próximo fin de semana. Si Dios quiere.